los alcaldes y alcaldesas que vivimos en el municipio, porque otros puede que no vivan, que vivimos en el municipio, como es mi caso, pues lógicamente estas situaciones se dan. Yo bajo a comprar al comercio debajo de casa, a la panadería de lado de casa, voy a la carretera de Liria a comprar, quiero decir, al final eres un ciudadano más, pero tienes la responsabilidad de gobierno y por tanto la gente te conoce y es evidente que estas situaciones se producen. Situaciones que tengo que decir que no resultan molestas, todo lo contrario. Cuando esta cuestión es vocacional, al revés, ¿eh? Muchas veces, pues yo puedo contarte que voy con mis hijos por ahí paseando y a lo mejor alguna vez te pegan, son pequeños y alguna vez te pegan un tirón, oye, vámonos ya y tal, ¿no? Quitado de estas anécdotas, la verdad es que la vida te cambia en un sentido y es en el sentido de que es cierto que no tienes horario, que tienes que renunciar mucho a la vida personal, no tienes un horario claro porque empiezas a primera hora de la mañana y puedes terminar a última hora de la noche, los fines de semana hay actividad, este es un municipio en el que hay mucho asociacionismo y por tanto eso significa que asociaciones te hacen un día un acto cultural de lo que sea, o las fallas te hacen no sé qué, o las asociaciones de vecinos te hacen las cenas típicas de las asociaciones de vecinos para ponerse en común con todos los vecinos, y a todo esto invitan pues lógicamente a la corporación y el alcalde pues debe ir. Desde ese punto de vista pues significa una renuncia importante a lo que es lo personal. Yo afortunadamente tanto con mis hijos como mi mujer pues tengo un entendimiento completo y por tanto me puedo dedicar a algo que me gusta, pero sí es cierto que tienes dedicación y luego por otro lado pues la gente al conocerte pues vas al mercado y te para, vas al comercio debajo y te para y te pregunta pues sobre todo por sus inquietudes, por sus preocupaciones.